Se dice que una función f de x tiene un máximo relativo en x igual a 0 si f de x0 es mayor o igual que f de x. Una función f de x tiene un mínimo relativo en x igual a x0 si f de x0 es menor o igual que f de x. Criterio de la primera derivada. Los pasos siguientes pueden seguirse para hallar los valores de máximo relativo o mínimo relativo de una función f de x que, junto con su primera derivada, es continua. Paso número 1. Se obtiene la derivada de la función. Paso número 2. La derivada se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Con esto se obtienen los valores críticos. Paso número 3. La derivada se evalúa para valores antes y después de f de x. Paso 4. Se realiza el análisis. F de x tiene un valor máximo si la derivada de x cambia de positivo a negativo. Eso significa que previamente venía creciendo y después comienza a decrecer. F de x tiene un valor mínimo si la derivada cambia de menos a más. Esto significa que venía decreciendo y después comenzó a crecer. F de x no tiene valor máximo ni valor mínimo si su signo no cambia, es decir, si antes y después de la derivada conserva el mismo signo. En el paso 2, al resolver la ecuación, obtuvimos el valor de la abscisa de x. Para obtener el valor de la ordenada, es decir, el valor de y, sustituimos el valor de la abscisa en la ecuación original. Con este punto podemos hacer un boceto del valor máximo, valor mínimo o punto de inflexión. Hagamos un ejemplo. Analicemos la función f de x igual a x cuadrada menos 4x más 5. Solución. Obtenemos la derivada de la función. F' de x es igual a 2x menos 4. Paso número 2. Resolvemos. Igualamos la derivada. 2x menos 4 igual a 0. Despejamos x. Ahora sabemos que x es igual a 2. Paso 3. Analizamos la derivada para valores antes y después de 2. Al analizar la derivada para un valor antes de 2, es decir, en 1, obtenemos que f' de x es igual a menos 2. Al realizar el análisis para un valor después de 2, es decir, x igual a 3, obtenemos que f' es igual a 2. Esto significa que antes de la derivada, la variable venía disminuyendo. Después de la derivada, la variable comienza a aumentar. Entonces, la función tiene un mínimo para x igual a 2. Para obtener la coordenada exacta del punto mínimo, sustituye 2 en la ecuación original. Y tenemos f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. El resultado es igual a 1. Esto significa que el punto mínimo está en la coordenada 2,1. Criterio de la segunda derivada. Hay otro criterio, posiblemente más útil para máximos y mínimos. Paso número 1. Se obtiene la derivada de la función. Paso número 2. Se resuelve la derivada de la función para obtener los valores críticos. Paso número 3. Se obtiene la segunda derivada. Paso número 4. Se evalúan los valores críticos en la segunda derivada. Análisis. F de x tiene un máximo si al ser evaluada la segunda derivada con el valor crítico es negativo. F de x tiene un mínimo si al ser evaluada la segunda derivada con el valor crítico tiene un valor positivo.
Ejemplo, analice la función f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 1. Solución. Paso número 1. Obtenemos la derivada de la función. F' de x es igual a 6x cuadrada menos 6x menos 12. Igualamos a 0. Dividimos toda la función entre 6 para facilitar el análisis. Buscamos dos números, que sumados nos den menos 1 y multiplicados nos den menos 2. El resultado es x igual a 2 y x igual a menos 1. Estos son los valores críticos. Paso número 2. Se obtiene la segunda derivada de la función. F' de x es igual a 12x menos 6. Se evalúan los puntos críticos en la segunda derivada. Con x igual a 2, f' de 2 es igual a 18. Como es positivo, entonces la función tiene un mínimo en 2. Con x igual a menos 1, f' de menos 1 es igual a menos 18. Como es un valor negativo, entonces la función tiene un máximo en menos 1. Para obtener las coordenadas de máximos y mínimos, se sustituyen los puntos críticos en la función original. Así, el punto mínimo está en 2, menos 19. El punto máximo está en menos 1,8.